Doctor Héctor, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Alfredo, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, porque tenemos la posibilidad que nos venga a dar una clase. Permítame un par de mensajes. Armando dice, el voto actual no es para los partidos, sino para los hombres. Soy jubilado y veo bien lo que hace el presidente, aún a pesar de que no nos haya solucionado nuestro problema. El presidente se lleva toda la plata y no reparte nada. Después lo da como aportes y subsidios como si fuera Papá Noel. La plata no es de él, sino del mismo pueblo, dice Esteban. Señor periodista, la derecha hace 4 años que viene alarmando con la posibilidad de la falta de energía. En realidad es una expresión de deseo que esto pase, Juan. Es cierto que no hay inversión, pero también es cierto que el país tiene reservas. Con tranquilidad, apenas hace un año. Y nos olvidamos del país que recibió Kirchner, dice Sebastián. Doctor, ¿qué opinión le merece la presentación del presupuesto 2007 por parte de la ministra Miceli? Bueno, yo creo que como instrumento básico y columna vertebral que permite ver hacia dónde va la economía de un país, cómo se va a recaudar, qué es lo que se va a recaudar y cómo se va a asignar el gasto, cuál es el destino que van a tener los fondos, cómo las provincias y municipios van a recibir esos fondos. No deja de preocupar el aspecto institucional que subyace en este presupuesto, donde se ratifica una vez más una vocación muy marcada del gobierno nacional por centralizar la administración de los fondos, por condenar a las provincias a una suerte de subordinación absoluta en las decisiones que soberanamente deben tomar, al igual que los municipios. Y estas cuestiones creo que a futuro, y un poco estuvo campeando en el programa, en lo que se vino hablando, a futuro decía, son señales que indudablemente llaman a la reflexión y deberían llamar a un debate muy amplio, no solo del gobierno nacional, sino también de todos aquellos sectores dirigenciales que tienen la responsabilidad de plantear públicamente estas cosas y no hacerlo entre 4 paredes y después decir todo lo contrario en público. Doctor, se prevé un crecimiento del 4,7%. Esta expresión tan humilde, ¿es solamente porque es humilde, previsora, o porque saben que va a haber mucho más de crecimiento y hay más fondos para repartirlo a gusto y piacere? Mire, si nosotros tomamos las cifras que maneja el presupuesto, incluyendo todo, es decir, incluyendo los fondos fiduciarios, que una vez más quedan fuera de control. El Estado tiene previsto erogaciones por 170.000 millones de pesos, lo cual implica prácticamente una cuarta parte del Producto Bruto Interno. Entonces es un actor fundamentalísimo en el devenir económico de Argentina. Y el hecho de que se esté paradójicamente, porque recuerde usted que en los 90, usted que es un lector avesado de estos temas, por allí lo que se discutía es por qué se menospreciaba o se ponían déficits menores a los que realmente después tenían las cuentas públicas. Hoy estamos discutiendo al revés. ¿Por qué se pone tan poco superávit cuando se prevé que el crecimiento puede ser del orden del 7%, por ejemplo, para el año próximo? Pero cuando vemos cuál es el ámbito institucional en el cual se da esta circunstancia, superpoderes mediante, decretos de necesidad y urgencia, y una distribución por parte del Poder Ejecutivo totalmente arbitraria de los fondos excedentes, indudablemente que ya estamos vislumbrando por qué se está trabajando de esta forma. Fíjese... Esa es la preocupación institucional a la que hacía referencia. Porque el federalismo está herido de muerte en la Argentina. Es cierto lo que usted señalaba recién en cuanto a que nunca la Argentina fue muy afecta, o los gobiernos argentinos muy afectos a respetar la institución federal. Pero creo que no hay más margen para seguir violentándola sin correr el riesgo de caer en situaciones muy dolorosas en el futuro próximo. Entonces, hoy es muy difícil que un intendente, que un gobernador puedan tomar decisiones autónomas en cuanto al gasto, fundamentalmente vinculado al gasto en remuneraciones del sector público.
Y lo hemos vivido en Córdoba, lo estamos viviendo a nivel provincial, lo estamos viviendo a nivel municipal. ¿Cómo hace un gobernador o un intendente para negar un determinado aumento de sueldo a sus empleados cuando la nación fija la pauta? El mágico número del 19% terminó teniendo que ser reconocido tanto por el gobernador de la Sota como por el intendente juez. Quizás con mayor blandura o menor blandura en un caso o en otro, pero en definitiva ahí está. Entonces, cuando la ministra ayer en la presentación dice, y si hay excedente lo destinaremos a la obra pública, a la educación, a la mejora de las remuneraciones de los agentes del sector público, indudablemente que de vuelta se avisora tanto para las provincias como para los municipios un problema en ciernes de cómo va a negociar la pauta salarial el próximo ejercicio. Entonces no existe el consenso, somos sectarios los argentinos, doctor. Porque ¿quién tiene la posibilidad de ir a discutir o buscar un consenso en el presupuesto si no son los sectores poderosos los que tienen capacidad de lobby? El usuario, el consumidor, no tenemos esa posibilidad. Indudablemente, debería tenerla a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, pero los diputados dicen una cosa y votan otra cuando van a Buenos Aires. Claro, pero exactamente, también nos encontramos con que esta suerte de oficialismo y oposición que juega el propio partido de gobierno y una oposición totalmente desmembrada y atomizada, que no se une en un discurso básico de cuestiones básicas que deberían no ser discutidas con aspectos o con principios de egoísmos personales, hace de que realmente el Congreso de la Nación tenga una función simplemente de jugar una especie de escribanía general de gobierno con los proyectos que manda el Ejecutivo. Entonces, no hay que esperar grandes cambios más allá de las negociaciones que usted bien sabe hay a lo largo de la discusión del presupuesto, pero creo que va a ser aprobado tal cual como fue enviado. Usted viene batallando desde ese tiempo intelectualmente en un pacto de la Moncloa, de los sectores de la Argentina. Seguimos ausentes, doctor, de ese pacto. Y si no no hay planes estratégicos, no sabe qué se va a hacer con la energía, dónde va a ir la inversión, si va a educación, si va a energía, si va a camino. No se sabe nada en la Argentina. Sí, y ¿cómo vamos a lograr pactos de esta calidad si todavía desde el año 1994 la clase dirigente no se ha podido poner de acuerdo en cuestiones básicas como son la coparticipación federal de impuestos, una reforma tributaria amplia y total, no solo en la política tributaria, sino en la administración tributaria? Es decir, yo quisiera ver, y la ministra lo ha dicho ayer cuando ha presentado el presupuesto, que la mayor expectativa de recaudación va a estar dado por una mejora en la administración tributaria. ¿Realmente esta mejora va a ser tal? ¿Va a ir a todos los sectores que debe ir? No. ¿Va a ir a todos los sectores que están eludiendo y evadiendo impuestos en este momento? ¿O seguirá siendo este tipo de controles que se vienen efectuando, que son efectivos, pero que no abarcan la totalidad ni dan equidad en la distribución de la carga tributaria? Entonces, a esto nosotros le sumamos todo un esquema de subsidios, la problemática del gasoil, que no es una expresión de deseo, como decía recién un televidente, sino que es una realidad. El norte cordobés está en llamas y las autobombas no pueden asistir a sofocar los incendios porque no tienen gasoil. La gente que trabaja fuera de la ciudad de Córdoba se ve privada del transporte interurbano porque no hay gasoil. Entonces, estamos importando gasoil a precios internacionales, gasoil de baja calidad que tenemos que refinarlo aquí nuevamente. ¿Y por qué no hay subsidiamos, gasoil, doctor? Subsidiamos sin explicitar que realmente lo que debemos hacer es convocar a la inversión privada, poniéndole reglas de juego y mecanismos de control muy estrictos para retomar las tareas de exploración que se han abandonado en la Argentina. Por darle solo ese ejemplo. Es decir, el 90, y yo siempre se lo he dicho, Guruceta, los 90 podrán haber tenido muchos defectos, pero sí generaron en algunos sectores claves, y entre ellos el de la energía, un stock de capital que es el que se ha servido para sostener este crecimiento espectacular que ha tenido después de la crisis la economía argentina, pero que no alcanza, que ya está viendo que se está agotando
y que no va a poder dar respuesta sustentable en el futuro si no se revierten estas cuestiones que precisamente estamos planteando. ¿Es un problema de inversión entonces el tema de gasoil, doctor? Yo creo que es un problema más amplio, es un problema que hace al diseño de un plan estratégico, que usted también lo señalaba recién, que abarque todas estas cuestiones y que esté dado dentro de un marco de seguridad jurídica, un marco de aliento a la inversión productiva y reproductiva, que es la única que va a generar verdaderos puestos de trabajo. Fernando Aymareto en el reportaje de recién decía que él está convencido y que cree que los empresarios no les conviene que haya más pobres. Yo creo que es así, pero sí tengo mis dudas si no es a determinados políticos que les convenga que haya más pobres para tener a través de la dádiva y no del trabajo, de la cultura, de la educación, tener a esos sectores rehenes para luego conseguir la masa de votos que necesitan para acceder al poder. Doctor, le hago una pregunta. Hace poco ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación una ley de prórroga de los contratos con Repsol, pero con libre disponibilidad de crudo. ¿Es acertado, es correcto esta determinación? Bueno, yo creo que esto es una gran contradicción a lo que el gobierno nacional señala para otros sectores. Es decir, pareciera que hay determinadas reglas de juego para algunos sectores y determinadas reglas de juego para otros. Entonces yo me pregunto, de lo que queda del petróleo para este gobierno que denosta a los 90 por lo que se hizo con el petróleo y a lo cual muchos hemos aportado visiones críticas de que se debió haber hecho las cosas de otra forma, pero ahora con lo que queda de disponibilidad de petróleo, a través de una empresa que al igual que aquella que en su momento se diseñó de aviación sin aviones, va a determinar el futuro de esas reservas. Entonces creo que es un proyecto de ley bastante preocupante, es de esperar que los representantes de la oposición tengan la suficiente generosidad de aunar criterios para oponerse y para presentar una alternativa. Creo que oponerse por sí no ayuda en nada y permite que el gobierno siga avanzando con sus planes. ¿La crisis energética en materia petrolera puede darse por el hecho de que nosotros le concedimos la libre disponibilidad de crudo, doctor? Y es una sumatoria de cosas, es decir, acá falta exploración, la demanda ha crecido considerablemente y tenemos un problema tarifario y de precios en donde el Estado lo que ha hecho es asistir vía subsidio, es decir, a lo mejor usted no usa gasoil, pero usted paga la diferencia del gasoil entre el precio que realmente tiene en el mercado y el que lo recibe el transportista, claro, a través de sus impuestos. ¿Y por qué no sinceramos en el sistema económico? Ahí está el deportivo subsidio en Argentina, y lo otro día decía el defensor del pueblo, nosotros en vez de subsidiar al usuario estamos subsidiando a los empresarios del transporte. Él hablaba que es un desastre mondino. Yo lo saco de palabras de él cuando dice, tenemos 1000 ómnibus, necesitamos gasoil subsidiado y ponen 500. Bueno, ¿y quién controla eso? Nadie. ¿Cuál es la autoridad de control? ¿Cuál es lo más serio entonces? ¿Liberamos los precios o vía subsidio tratamos de contenerlos? ¿Cuál es la solución definitiva? ¿Sincerarlos, blanquearlos? Yo creo que lo que hay que hacer, porque, ojo, que es tan grave la distorsión, cuando el Estado se pretende arrogar la potestad de diseñar el esquema de precios relativos en una economía, después es muy difícil salir. ¿Sabe por qué? Porque no es posible que los ingresos de la gente acompañen el cambio de reglas de juego en este sistema de precios relativos. ¿Saben qué termina eso? Ya lo hemos vivido los argentinos, en hiperinflación. Entonces, ojalá vayamos diseñando una transición que nos permita evitar esto, que tarde o temprano va a llegar si se siguen manteniendo estas reglas de juego, que lo único que hacen es ser muy alentadoras en la tapa, digamos, del diario del día siguiente, pero muy preocupantes en el futuro de mediano y largo plazo. Es grave entonces, doctor. Es gravísimo. Lo que pasa es que los argentinos estamos acostumbrados en los últimos 50 años a darnos cuenta de la gravedad de las cuestiones cuando ya estamos en medio de la crisis. ¿Por qué no prevenir? ¿Por qué no discutir? Para discutir y para poder plantear estas cosas tiene que haber diálogo. Y para que haya diálogo tiene que haber
disposición de quien ejerce el poder de escuchar al que piensa distinto y poder encontrar en la discusión una síntesis que ayude a desarrollar el país. Lo han hecho países tan complicados y tan conflictivos como Irlanda, en donde Irlanda era la niña pobre de Europa, sí, en donde eran famosos, ¿por qué? Por el grado de alcohol. Que consumían y por las parrandas en las cuales se desataban los fines de semana. Y hoy Irlanda es el país que más crece de Europa y lo ha logrado. ¿Por qué no lo vamos a lograr los argentinos? ¿Estamos en condiciones los argentinos de lograrlo? ¿No hay demasiada miseria humana entre nosotros? Yo creo... Que la iglesia dijo en la mesa del diálogo, todos van a sacar, ninguno va a poner nada. ¿Por qué yo tengo que pagar, un enfermero paga impuestos a las ganancias y la renta financiera no paga en este país? Es criminal. Esas son las cuestiones que hay que discutir, que hay que poner en esa agenda que no es tan amplia y que hay que consensuar y no discutirla más a futuro. Debe ser un sistema tributario que sea equitativo, precisamente. Si liberamos los precios, no puede ser de que los trabajadores quedemos atrás con la capacidad del poder adquisitivo y los gobiernos se denuncien de que están conspirando contra los sectores más débiles, doctor. Bueno, sí, eso es lo que yo le estaba planteando recién. Cuando usted introduce este tipo de distorsiones, tiene que ir diseñando un mecanismo de transición que no puede ser quedarse anclado en la distorsión. ¿Para qué? Para que precisamente después no lleguemos a la conclusión que para solucionar todo hay que destruir el sistema de precios vía hiperinflación y volver a barajar y dar de nuevo. Donde pierden siempre los que perdemos. Seguro. Doctor, dice, el gasoil con la destrucción del ferrocarril sirvió para la crisis del gasoil. El proyecto de los 90 no solo destruyó el ferrocarril, sino la industria, entonces sobraba la electricidad. Ahora recuperar la industria aparece la crisis, Alberto. Me parece atinado esto, doctor. Seguro que hay... Porque los bancos gastan menos que las fábricas. Indudablemente. Pero es que una cosa no quita la otra. Yo creo que tenemos que tener un país industrial, un país que defina en qué cadenas de valor se va a insertar en esta economía globalizada, que es un dato de la realidad, nos guste o no nos guste, y a partir de ahí cómo vamos a generar la infraestructura que permita sostener esas cadenas de valor. ¿Y podemos nosotros sostener esta cadena de valores, doctor, cuando el mundo, los países centrales nos han condenado a ser suministradores de materias primas nada más? Mire, ningún país condena a otro si éste no se deja condenar y no pelea y no muestra que tiene una pujanza dentro de su clase dirigente que permite señalar el norte hacia donde quiere ir. Entonces estas teorías conspirativas de que la culpa viene de afuera, antes la culpa la tenía el Fondo Monetario, ahora no le debemos al Fondo Monetario, pero tenemos problemas energéticos, tenemos problemas de abastecimiento, tenemos problemas de precios, tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de empleo. Ya no está el Fondo Monetario, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Es una gran verdad, lamentablemente, doctor. Pero es muy grave lo que usted plantea. Yo creo que no hay que quedarse en la gravedad o no que puedan tener las cuestiones, sino que creo que es un deber para las futuras generaciones que tomemos conciencia de que estas cuestiones hay que abordarlas en un marco civilizado, en un sistema republicano, en un sistema representativo y en un sistema federal. Ahora, ¿quiénes son los que hacen un país desde el punto de vista impositivo unitario? ¿Los neoliberales del 30? ¿Cuando trasladan la responsabilidad de la nación? Yo creo que acá hay culpas compartidas. ¿Del 30 hasta ahora se repitió? Las distintas instituciones han ido descargando y desligándose de sus responsabilidades. También era responsabilidad del Congreso de la Nación el endeudamiento externo del país, y el endeudamiento externo del país no pasó nunca por la discusión del Congreso. Entonces, por eso yo insisto en la institucionalidad. Ya no me preocupa, fíjese, a esta altura del análisis, tanto la problemática de cómo técnicamente va a funcionar la base monetaria en el 2007, cómo van a recaudarse los impuestos, si va a haber revaluación o no de bases imponibles en la provincia o en la municipalidad. Me preocupan las instituciones, que yo creo que si no las salvamos a tiempo nos vamos a arreglar. Gracias, doctor, muy atento. Dijo una gran verdad, es un problema de las instituciones en la República.
formada por nosotros los hombres que somos pecadores en la Argentina. ¿Habrá solución? Es un problema en definitiva moral. Ojalá alcancemos la madurez necesaria en la Argentina. Gracias, doctor Paglia, ha sido muy atento y muy cordial.